Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y cosas buenas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que creo, muchas de nosotras hemos experimentado, soñado, y bueno, a veces hasta sufrido un poquito el amor platónico y la dura realidad. Y sí, como lo indica el título, hoy vamos a hablar de cuando tu sueño con Kerem Bürsin se ve, digamos, un poco alterado. Sí, lo sé, es un tema sensible, porque ¿quién no ha soñado con Kerem? Ese hombre es literalmente la definición de galán turco y, bueno, el sueño es libre, ¿verdad? Podemos fantasear, imaginar. Pero la vida a veces tiene otros planes. Así que si alguna vez han tenido un flechazo inmenso por una celebridad, si han sentido que el amor platónico es una montaña rusa de emociones, o simplemente están buscando una buena dosis de drama, este vídeo es para ustedes. Vamos a explorar juntos ese momento en el que la fantasía choca con la realidad, y cuando, de repente, una nueva persona entra en escena. ¿Están listos para el chismecito? Yo sí. Pero antes de empezar a desmenuzar todo este drama, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, por favor, consideren suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Es totalmente gratis y me llena de alegría saber que estamos construyendo una comunidad. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Bien, ahora sí, comencemos. Todo empezó como suele suceder, con una serie de televisión. Lofi Sinder Senkalkapm, la novela turca que nos conquistó a todos. Y ahí estaba él, Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat. Dios mío. La sonrisa, la mirada, la forma en que hablaba, era irresistible. Inmediatamente me convertí en una fanática. Empecé a seguirlo en redes sociales, a ver sus entrevistas, a buscar todas sus películas. Estaba, básicamente, obsesionada. Y claro, como toda buena fan, empecé a soñar. Soñar con conocerlo, con hablar con él, bueno, ustedes entienden. La imaginación volaba. Me visualizaba en eventos, en premieres, en lugares donde mágicamente me lo encontraría. Hasta me atreví a practicar turco. Y así, el sueño florecía. Era un sueño puro, inocente. Un sueño de admiración, de fantasía. Era un escape de la realidad, un refugio en el que podía sumergirme cuando necesitaba un poco de alegría. Y para ser sincera, me hacía mucha ilusión. Sentía que de alguna manera, Kerem representaba todo lo que admiraba: talento, carisma, belleza. Era perfecto. El problema, como siempre, es que la vida no siempre es un cuento de hadas. Y como dice el dicho, la realidad supera a la ficción. Empecé a leer noticias, a ver fotos, a escuchar rumores. Y de repente la bomba: Kerem Bürsin estaba saliendo con otra persona. Y no cualquier persona, sino su coprotagonista, Hande Erçel. Oh, no. Fue como si me hubieran dado un balde de agua fría. Sé que suena exagerado, pero fue un momento de desilusión. No porque yo creyera que tenía una oportunidad, sino porque mi fantasía, mi sueño, se había roto. Era como si el castillo de arena que había construido con tanto cariño se hubiera derrumbado de un solo golpe de ola. Y, claro, llegaron las preguntas. ¿Por qué Hande? ¿Cómo pasó esto? ¿Eran realmente felices? Empecé a analizar cada foto, cada vídeo, buscando pistas, intentando entender. Entiendo que es un poco ridículo. Pero en ese momento, era como si una parte de mí se sintiera traicionada. No es que odiara a Hande. De hecho, creo que es una mujer muy guapa y talentosa. Pero en mi mente ella era la persona que rompía mi sueño. Ella era la que se interponía entre Kerem y yo. Y sé que suena absurdo porque él ni siquiera sabía que yo existía, pero la emoción fue real. Empecé a sentirme un poco triste, melancólica. Sentía que había perdido algo. Y de repente la fantasía perdió un poco de brillo. Ya no era lo mismo. Ver sus fotos juntos, ver sus publicaciones en redes sociales, me causaba una sensación extraña. Me sentía rara. Y ahí es donde la realidad entró en juego. Me di cuenta de que Kerem Bürsin era una persona real,
con una vida propia, con sus propias decisiones, con sus propios amores. Y aunque yo podía admirarlo y seguir su trabajo, él no me pertenecía, ni yo a él. ¡Guau, qué descubrimiento! Pero no todo fue negativo. Con el tiempo la tormenta pasó. Empecé a aceptar la realidad. Comencé a entender que el amor platónico es una fantasía, un juego mental, y que no debe ser la base de mi felicidad. Aprendí a separar la admiración por el artista de la obsesión por la persona. Y por supuesto, empecé a celebrar su felicidad. Porque al final, lo importante es que él sea feliz. Y si Ande le da esa felicidad, genial. Me quedé con la alegría de ver su trabajo, con la emoción de sus nuevos proyectos y con la esperanza de que siga brillando en lo que ama. Aprendí a disfrutar de su talento sin necesidad de involucrarme emocionalmente en su vida personal. Aprendí a no idealizar, a no esperar nada que no sea su trabajo. Y lo más importante, aprendí a enfocarme en mi propia vida, en mis propios sueños y en mis propias relaciones. Esto me llevó a reflexionar sobre muchas cosas. Me di cuenta de que el amor platónico, aunque puede ser divertido y emocionante en un principio, también puede ser peligroso. Puede llevarnos a idealizar a las personas, a crear expectativas irreales y a sufrir por algo que nunca va a suceder. También me hizo pensar en la importancia de la autoestima. Si depositamos nuestra felicidad en una persona que ni siquiera nos conoce, estamos dándole mucho poder sobre nosotros. Y eso no es sano. Es importante aprender a amarnos a nosotros mismos, a valorarnos y a no depender de la validación de los demás, mucho menos de una celebridad. Y por último, me enseñó a apreciar lo que tengo. A disfrutar de las personas que sí están en mi vida, de las relaciones que sí son reales, de los momentos que sí puedo compartir. Aprendí a valorar el presente y a no vivir en un mundo de fantasías. Así que si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden esto: está bien soñar, está bien admirar, pero no se olviden de la realidad. Disfruten del trabajo de sus ídolos, pero no permitan que sus vidas se vean afectadas por ellos. Enfóquense en ustedes, en sus sueños, en su felicidad. Porque al final, lo más importante es que ustedes sean felices. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, aunque la pareja Kerem y Ande terminó, la admiración y el cariño por ambos artistas permanecen. Y es que al final son seres humanos con sus aciertos y errores, y su talento es innegable. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el amor platónico, por divertido que sea, no debe dictar nuestra felicidad. Que la realidad, aunque a veces duela, es mucho más rica y satisfactoria. Y que al final, el verdadero amor es el que nos damos a nosotros mismos. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, de alguna manera, se sientan identificados con esta historia. Sé que es un tema ligero, pero creo que todos hemos pasado por esto alguna vez en la vida, ¿verdad? Así que, resumiendo, hoy exploramos el mundo del amor platónico, especialmente cuando nuestro crush de la farándula encuentra el amor con otra persona. Hablamos de las emociones, de las expectativas, y de cómo la realidad a veces choca con nuestras fantasías. Pero también, y lo más importante, hablamos del crecimiento personal y de la importancia de enfocarnos en nuestra propia felicidad. Muchas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, por compartir sus risas y, quién sabe, tal vez hasta alguna que otra lágrima. Les agradezco mucho por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Han tenido un flechazo con alguna celebridad? ¿Cómo lo manejaron? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no duden en compartir sus historias porque, como ven, todos pasamos por esto en algún momento. Y para finalizar, no se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.